Pablo desde Marsella. Pablo, ¿entras desde Marsella? Bueno, desde Toulouse. Desde Toulouse, perdón. Y Randolfo García Sandoval, de la Universidad de Padua, también entra por Skype, ¿vale? Así que vamos a intentar ajustar estas presentaciones. Arrancamos rápido. Recuerdo a todos los ponentes que tenéis entre unos 10, 15 minutos, así para plantearnos vuestras cuestiones, y espero que nos ajustemos todo el tiempo porque hay seguro mucho que discutir al final. La primera es la propuesta de Pablo Corral Broto, de la Universidad de Marsella, sobre industrialismo y colonialidades ambientales en España, 1939 y 1979, ¿vale? Así que, Pablo, te escuchan todos cuando tú quieras. Voy a ver si no se corta y gracias a todos. El motivo de esta comunicación era una tesis doctoral que empecé con Antonio hace ya muchos años y que terminé en 2014. En 2009, cuando se hizo el primer encuentro decolonial con Ramón en Granada, Ramón Grossfogel directamente lanzaba el reto de cómo se podía decolonizar Europa desde dentro de Europa y por parte de los europeos mismos. Y en mi tesis doctoral analizaba la cuestión de las relaciones ambientales entre diferentes sujetos, entre diferentes culturas ambientales en el Aragón contemporáneo entre el final de la Guerra Civil y el principio de la transición. Este reto me pareció muy importante, puesto que las propias fuentes que yo había analizado, de muchos intelectuales, de muchos grupos políticos, de muchos sindicatos clandestinos, que habían comenzado a dialogar además con diferentes movimientos de liberación nacional, del sur global, obviamente demostraban que hubo un primer intento, de alguna manera, de definir lo que era lo que ellos llamaban, por ejemplo, el caso del colonialismo interno. Parecía muy importante, además, que venía de intelectuales que se dedicaban a trabajar sobre la ruralidad, sobre la sociología agraria o sobre movimientos campesinos, nada que ver en el sentido, digamos, marxista del término, con el proletariado industrial, y mucho menos nada que ver, por ejemplo, con movimientos de liberación que podían venir o emancipatorios de la República Francesa vecina o de otras zonas europeas. Por lo tanto, intenté hacer una lectura decolonial y proponía para las cuestiones ambientales de poder analizar esta primera toma de conciencia de lo que puede ser el colonialismo interno sobre la gestión del medio ambiente como una primera experiencia por parte de los europeos de intentar de una manera no me salen las palabras en francés, disculpad, de una manera muy humilde de aprender desde el sur para intentar reconocer estructuras coloniales que habían sido instauradas dentro del industrialismo a partir de la primera y segunda revolución del siglo XIX. Colectiva sobre esa manera de desigualdad ambiental corre a cargo de estos grupos intelectuales y esencialmente fue necesario que estos grupos analizasen en qué modo, como sociedad rural o como sociedad dentro de esas jerarquías de poder, estaban siendo menospreciados frente a otros grupos sociales industriosos y que se dedicaban obviamente a imprimir un ritmo en la producción industrial superior a lo que esas propias sociedades rurales y agrícolas habían desde ellas mismas impuesto en las etapas precedentes. Analicé, por ejemplo, el caso de la contaminación rural de las aguas y de todas las enfermedades asociadas con ella, de la contaminación atmosférica del aire, del turismo, de la construcción de grandes embalses y de la instalación de centrales termoeléctricas y los proyectos de instalación de centrales nucleares a finales de los años 70. Obviamente, todo este tipo de infraestructura tecnonatural estaba dedicada a instalarse en centros, en una zona periférica, en un Aragón interior, en un Aragón de montaña, en un Aragón rural, un Aragón agrario, que había sido obviamente previamente definido por el franquismo como poco eficiente, como poco rentable, como sujetos que directamente tenían que pasar a ser utilizados dentro del régimen industrial que se ponía en ese momento.
La relación también con los extranjeros, por ejemplo, fue importante en el caso del turismo. Y así, por ejemplo, muchos análisis de las comisiones campesinas, que eran próximas al Partido Comunista, pero que básicamente estaban formados por campesinos y jornaleros, analizaban esas desigualdades y llegaban a hablar, por ejemplo, de términos de expolio, de privilegio frente a turistas en los cuales se veían protegidos, por ejemplo, en el caso de contaminaciones de las aguas. Poco a poco los términos se fueron afinando, por ejemplo, en los años 70, antes de que muriera el dictador, y se analizaba también el caso del embalse de Mequinenza de la siguiente manera, y estoy citando, de una manera premeditada y haciendo un autorizado atropello, un despojo, un declarado y brutal expolio. Vemos claramente que todo este tipo de términos se dedicaban a definir una serie de desigualdades, desniveles regionales, como ellos llamaban, en oposición a la solidaridad regional que estaban intentando imponer desde estas clases campesinas. La terminología acabó también declinando los términos de atraso, o los que los definía el franquismo, los términos de ineficacia, los términos de dependencia básicamente que querían instaurar de unas poblaciones frente a otras, por cuestiones que la economía política definían como mucho más rentables. Estos términos acabaron definiendo lo que se llamaba desde el Manifiesto para Aragón en 1972 como una colonización interna. Hubo varios intentos de definirlo así, colonización interna, colonización interior, para que pusiera de alguna manera en evidencia la voluntad de crear un subdesarrollo económico, un subdesarrollo en zonas europeas destinadas a colonizar esos espacios y a imprimirles unas políticas del saqueo y del expolio como ellos mismos definían. Por ejemplo, una cita decía que en España Aragón está decididamente dentro de lo que se puede llamar, sin ninguna exageración, una situación de colonización interna que conduce inexorablemente a la degradación económica, a la degradación social, a la degradación política y al hundimiento entero de nuestra región. En esa lucha ambiental, este concepto de colonización interna, de colonización interior, se asoció con otros significados que eran mucho más precisos para intentar definir estas relaciones de desigualdad entre un centro, digamos, metropolitano y una periferia destinada a ser colonizada nuevamente por esta industrialización franquista. Y es por eso que, por ejemplo, el Partido Comunista de Aragón, intentando de alguna manera integrar todas estas políticas, hablaba, por ejemplo, de la existencia de una serie de injusticias en cuanto a los repartos de los daños ecológicos. También grupos armados, como por ejemplo el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, desde donde se formaron muchos de los socialistas que después se integraban en PSOE en los años 80, no olvidemos, el FRAP no era un grupo terrorista como podemos imaginar hoy en el lenguaje actual, eran movimientos de liberación nacional armados, donde servían de escuelas para muchos de los socialistas que posteriormente abandonaron este tipo de análisis. Este movimiento, por ejemplo, analizaba también la cuestión de la inmigración, analizaba también la cuestión de la degradación del medio y hablaban también de la necesidad de reivindicar un desarrollo equilibrado de manera regional. Utilizaban también cómo se había creado ese concepto de falsos aragoneses, por ejemplo, que también utilizaba comisiones campesinas para definir el rol de esos caciques, los caciques, digamos, de la sociedad agraria tradicional, como unos falsos aragoneses, unos falsos emancipadores que pretendían traer el desarrollo a esas zonas. De alguna manera, estaba intentando aplicar de manera un poco concomitante con las teorías decoloniales, obviamente que venían desde el otro lado del Mediterráneo. Asimismo, la colonialidad del franquismo fue también una herramienta conceptual ampliamente utilizada
para la instalación de las centrales nucleares. Y es así como comisiones campesinas analizaban la cuestión, por ejemplo, del trasvase del Ebro con destino al desarrollo de Cataluña, de la instalación de centrales nucleares para aprovisionar en energía a Cataluña y para otras relacionadas con la gestión del agua. Tras la muerte del dictador, toda la conflictividad ambiental y la forma de gestión colonial englobó dentro de la rúbrica de ordenación del territorio. Es allí cuando aparecen los conceptos, por ejemplo, de desarrollo desigual, de una esencia desequilibradora del nivel social y de términos más directamente relacionados con la injusticia ambiental. Otros grupos de juventudes, como juventudes comunistas o como grupos anarquistas de la CNT constituida, empezaron también a hablar de autoabastecimiento energético para intentar proponer alternativas. En suma, gracias a estos grupos políticos y sindicales, fue posible adoptar una crítica a esta colonialidad ambiental que aparecía escrita tal cual en las fuentes que se analizan, pero que proponemos que se pueda hacer una historia de este tipo de este concepto de la colonialidad ambiental asociado obviamente a la historia del industrialismo. Así, por ejemplo, varios investigadores que han trabajado cuestiones ambientales relacionadas con la explotación industrial de Haití, de Hawái, de Canadá, del Quebec, de zonas indígenas del propio Occidente, han puesto en evidencia el uso de este tipo de conceptos de colonización interior como una manera de reinventar el territorio para crear otra vez sujetos dominados, sujetos obviamente que estaban destinados a desaparecer para rendirse a la evidencia de la productividad del régimen industrial. Yo creo que es importante que los historiadores podamos hacer esa historia de largo recorrido en cuanto al tema de la colonialidad ambiental. Y en el caso, por ejemplo, de la historia colonial, es evidente que es un trayecto de ida y vuelta entre el régimen que se impone en las colonias para las plantaciones de azúcar y la esclavitud y la copia que se hace en el siglo XIX y en el siglo XX para intentar aplicar exactamente el mismo modelo en zonas de montaña donde había que extraer el agua y la electricidad para producir energía, para producir productos químicos, y en zonas litorales donde en el Mediterráneo se modificaron completamente las sociedades litorales que no tenían esa vocación industrialista, y es ahí donde se van a implantar todas las plantas petroquímicas, todas las plantas que van a tener que colonizar esos nuevos espacios, y en zonas interiores donde había que crear esos sujetos que no eran eficaces, que eran campesinos, que tenían otras formas de transporte, otras formas de autoabastecimiento eléctrico, de otras formas de consumo de productos agrarios, de rendimiento agrícola, y que obviamente van a ser transformados en los años 50 para este nuevo sistema mundo que estamos analizando, ¿no?, desde la teoría colonial. Muchas gracias y espero que no se haya cortado mucho la presentación. Voy a intentar hacer una más. Hola, Randy. Buenas. Hola, Randy. Hola, hola. Hola. Hola a todos. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Bueno. gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, Randolfo nos plantea una mirada decolonizadora de la democracia de las juventudes afroindígenas, organización política otra. Cuando quiera, me queden Randy, 5 minutos te voy a mostrar esto, ¿vale? te vamos a avisar cuando te quede poco tiempo, ¿eh? Venga, cuando quieras. Hola, buenos días a todos, a todas. Deseando haber estado con ustedes ahí, pero bueno, desde este medio, pues compartir con ustedes. Antonio, un gusto saludarte, al igual que a Kiara y a todo ese tremendo equipo de trabajo ahí en la Universidad de Granada. Quizás compartir de manera muy rápida un poco la dinámica de esta propuesta sobre las juventudes afroindígenas y una mirada descolonizadora de la democracia. Quizás aquí con algunos pequeños inconvenientes técnicos, solo me dan un minuto
y espero que luego que no me lo quite completamente Kiara del proceso. Solo es una situación técnica. La propuesta que deseamos compartir con ustedes es desde un enfoque epistemológico alternativo que analiza y reflexiona específicamente sobre la organización política, en este caso los garífunas. Me gustaría, como una alternativa a la democracia representativa. Y obviamente, al centro de esta experiencia, el rol que las juventudes afroindígenas tienen como sujetos políticos. Hasta ahora hemos escuchado al profesor Ramón, que nos ha invitado a pensar desde la diversidad de movimientos sociales y la diversidad de movimientos decoloniales, y las juventudes y los pueblos afroindígenas también entran dentro de esta diversidad de movimientos decoloniales. Y partiendo de la premisa que el actual modelo de organización política llamado democracia en sus diferentes manifestaciones, entre ellas, decimos nosotros, la representativa está fundamentada en el eurocentrismo y el antropocentrismo, del cual hemos escuchado hablar a lo largo de esta jornada. Visto desde la perspectiva del profesor Agnès Isabel, que cita muy bien también el profesor Groth-Powell, el eurocentrismo se perdió por la vía de un universalismo descarnado que disuelve todo lo particular en lo universal. Creemos también desde nuestra perspectiva que es un modelo racista, excluyente. Este modelo de democracia que tenemos actualmente, a este punto, uno de los objetivos entonces es aproximarnos a una discusión que invite a la desconstrucción del concepto de democracia, el cual, desde nuestra perspectiva afroindígena, es occidental, ya que de igual forma el hombre occidental no puede imponer su noción de democracia a los pueblos no europeos. También lo ha dicho a lo largo de esta jornada del día de hoy el profesor Groth-Powell. Noción que persigue su universalización, dejando por fuera los saberes sobre la organización política. Para nosotros, desde la cultura, desde nuestra cosmovisión afroindígena, creemos que hay otras formas de pensar y de organizarnos políticamente, y no solo la propuesta que desde Europa y la propuesta eurocéntrica nos han impuesto a nosotros como pueblo para decirnos la forma en que debemos nosotros organizarnos, porque hay saberes sobre esas organizaciones políticas de nuestros pueblos indígenas. Para efecto entonces de compartir con ustedes, nos centraremos, y estoy centrado en esta población afroindígena a la cual pertenezco yo, que es la población garífuna, de la cual existen muy pocos estudios como sujetos políticos y obviamente como organización política. Y obviamente en nuestro análisis nos referiremos específicamente, ya lo decía, a esta población que está en el litoral del Caribe, en América Latina, que son los garífunas, y que por su naturaleza, por nuestra naturaleza antropológica, respondemos a ese mestizaje de afroindígenas, ya que es una mezcla entre africanos y nativos de América Latina. Si a lo largo de lo que comento hay alguna interrupción o alguna duda, pues por mí vendría muy bien. Gracias. Para nosotros entonces, creemos que necesitamos desestructurar este único, entre comillas, conocimiento válido que tenemos sobre la democracia, pensando en que podríamos tener algunas otras alternativas de organización política. Ya los afroindígenas, en este caso los garífunas, durante años hemos propuesto otras dinámicas de cómo organizarnos y cómo los que han participado dentro de todo este proceso emancipatorio, este proceso de cambio, este proceso de decir, obviamente podemos desarrollar otros tipos de experiencia, que no solamente es desde el pensamiento meramente eurocentrístico.
quiero centrarme en estos últimos puntos, porque sé que el espacio es corto. Es obviamente por todo esto que he planteado o la introducción que he dado a nivel general, que me centro en esta propuesta, que por todo esto y con base en la propuesta filosófica que el profesor Agnese Saavedra y su universalismo otro, es posible pensar y crear a través de utopías movilizadoras, como dice también el pensador africano, en un mundo que podemos pensar en un mundo de alternativo, más allá del eurocentrismo. Desde el enfoque de la filosofía de liberación que propone también el profesor Enrique Duñel, la modernidad es el proyecto utópico desde la mirada epistémica mestiza. Tal como hemos escuchado hoy a partir del profesor Grosbauer, también nosotros yo pienso que la liberación de la mujer, de lo cual se habló el día de ayer en esta jornada, la liberación de la mujer, la democracia, los derechos civiles, las formas de organización económicas alternas a este sistema, solo pueden venir de las respuestas creativas de los proyectos éticos epistémicos locales. Ante este enunciado, quiero concluir que la propuesta y el proyecto político garífuna presenta estas características de otras formas de hacerlo. Es necesario entonces, desde nuestra perspectiva epistemológica, desde lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de 200 años, de más de 200 años de presencia y de resistencia en Honduras, en América Latina, y desde más de 500 años de presencia en toda la América amerindia, la América del Caribe, nosotros creemos que estas otras formas son y nacen desde lo local. Creemos, obviamente, que es importante repensar, no desde lo global, sino que necesitamos repensar las alternativas desde lo local, desde lo que nosotros tenemos, desde nuestras formas de hacerlo. Hemos visto por ahí algunos ya textos que hablan sobre democratizar la democracia, y estamos de acuerdo en este tema de democratizar la democracia. Sin embargo, se vuelve un peligro porque es prácticamente un término que viene siendo acuñado también desde Europa, independientemente que sea desde una Europa, digamos, entre países más progresista, más del sur global. Qué bien, pero necesitamos pensar desde nuestra localidad. Creemos que los pueblos garífunas, los pueblos indígenas, tienen sus propias formas de regularse, sus propias formas de gobierno, sus propias formas de hacer las cosas y de organizarse políticamente. Antes de toda esta experiencia de lo que hoy, de la llamada democracia, ¿qué existía? Nos preguntamos. ¿Qué había antes? ¿Cómo nos organizábamos? Creemos, obviamente, que todo este proceso hegemónico, que incluye también el tema de la democracia como un factor hegemónico para imponerlo a los pueblos, creemos que ha venido también a ahondar elementos como el patriarcado, en elementos como el racismo, porque está fundamentado en ese eurocentrismo y antropocentrismo del cual hablamos anteriormente. Por lo tanto, creemos que esa liberación pasa por las formas de organización alternas a este sistema y que solo pueden venir de las respuestas creativas de los pueblos. Sabemos que en Bolivia, en Ecuador, se están haciendo ejercicios sobre una democracia más comunitaria. Sin embargo, consideramos que si seguimos acuñando esta terminología de democracia, seguiremos obviamente enmarcados en toda esta dinámica eurocentrista. Gracias, Randy. Has acabado, ¿no? Gracias, Randy. Bueno, nos recolocamos en la sala, ellos siguen por ahí, ¿vale? Y la siguiente propuesta, la de Noel Pruneda, hace una pragmática de la liberación. Bien. Cuando quiera, Noel. Vale, bien, empiezo. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y lo segundo, voy a empezar criticando. Me he equivocado.
he escrito hacia una pragmática de la liberación. No, Noel, error. Hacia unas pragmáticas de liberación. Es en plural. Me he equivocado y yo mismo cuando lo quería proponer pensaba en plural, pero de alguna manera ahí está un problema. Bien, vamos a decirlo, he trabajado mucho, he salido de mi tesis oficial para venir aquí. Ahora, para toda la información que extraje de esa tesis, poder ofrecerosla de una forma con un sentido dirigido. Lo que intento hacer aquí, realmente voy a daros las claves para que podáis entender el texto que he producido, que son 6 páginas. A cualquiera que le interese, creo que es mucho más sencillo entenderme desde ahí. Entonces, por eso ahora lo que quiero hablar es poder completar la información que no está presente en el texto y así se hace un poco más ameno. Bien, me gustaría mencionar que soy un sujeto que ha nacido en 1989, con lo cual eso significa que para mí yo ya he nacido en un mundo unipolar, muy tecnológico. Y encima, en el contexto concreto español, vamos a decir que hubo un periodo de crecimiento económico neoliberal enorme. O sea, yo crecí en la burbuja totalmente y me explotó en la cara. Bien, os voy a lanzar una primera pregunta, que es de las que considero compleja y que luego la voy a enlazar. Que sería, yo con el sujeto que voy a trabajar es conmigo. Todo esto que os voy a presentar ahora, con el que he ido experimentando sin parar, ha sido conmigo. No voy a hablar por ninguna otra persona, solo me estoy investigando a mí. Que era un tema que salió ayer. Y entonces, la primera pregunta que sigo pensando siempre en ella es ¿cómo expresar pensamientos no lineales en un plano lineal? O lo mismo, tenemos ahí una imagen del mundo, al final, es como ¿cómo a través de un plano lineal podemos explicar cosas que no son lineales? Entonces ahí me surge, es la primera, eso lo lanzo porque me gustaría tener ayuda con ese tema. Bien. Entonces, Silencio, Pablo. mi propuesta de hoy va a ser triangular. Intentar utilizar un plano en 3 dimensiones, que lo considero más apropiado en el mundo en el que vivimos, con lo cual esto me va a hacer repetir una serie de cosas o pasar. Es un trabajo en espiral, lo llamaría. Bien. Por lo tanto, si todos tenéis para poder apuntar, y así me gustaría que... Es por ahorrar papel, realmente. Me hubiese gustado traeroslo impreso, pero considero que lo que nos apeló ayer Paula tenía mucha razón. Pues 3 círculos, más o menos con forma de pirámide entre ellos, equidistantes, y ahí mantenerlos vacíos. Pero exacto, simplemente esos 3 círculos en un plano, vamos a decir, circular, y que se enlacen entre ellos 3. Desde ahí es desde donde estoy pensando permanentemente. Y entonces, bueno, ahora voy a continuar, porque exacto, si tengo que hablar sobre mí, que soy el que os lo estoy enunciando, para abriroslo y que hagáis con ello lo que consideréis oportuno, porque es totalmente libre. Pues bueno, vamos a hablar de la primera etiqueta, porque la otra vez que lo presenté me dijeron, tú como sujeto blanco colonial, y claro, pues me cortocircuito el cerebro, y fue como, bueno, vamos a pensar cuánta de razón tenían cuando me han dicho eso. Bien, pongo las gafas queriendo, nadie me ha visto con gafas. Yo desde los 14 años soy miope, y voluntariamente, como sé que hay un régimen estético ultra fuerte en esta sociedad, para mantenerme dentro del grupo que yo quería estar, prescindí de esto, voluntariamente. ¿Qué es lo que me ocurrió en este primer acceso? Pues vamos a decir, claro, yo como sujeto blanco colonial me encontré con que repetía todas las prácticas, vamos a decir, desde un punto de vista fenomenológico, no de las prácticas. ¿Eso a qué me llevó? Pues obviamente a ser machista, obviamente a todo ese tipo de cosas, pues culturalmente, a través del fútbol, a través de los propios espacios, iba repitiendo esos cánones. Punto número 2. ¿Desde dónde empecé yo a poder enunciar una liberación? ¿Vale? Desde una enfermedad crónica. Yo, desde los 21 años a los 23 años, era un enfermo crónico de la garganta, permanentemente. Puedo parar a detenerme en ello para que os paréis a pensar en ello, pero prefiero continuar. Con lo cual eso ya me produjo una primera ruptura ultra seria con la ciencia y con la noción de progreso, sobre todo con la medicina, con nuestro tipo de medicina basado en el tercer estadio, ya en el momento de la cirugía. Pero hay otro punto más que considero ultra importante porque está trenzado con todos los ámbitos laborales, porque he estado presente siempre en ámbitos laborales. Desde los 14 años siempre me ha tocado trabajar. Y en especial hubo uno
que me generó ya el total y absoluto ruptura con la sociedad del progreso. Que fue un trabajo en carreteras, en el cual, con unas medidas de precariedad de equipación máximas, os lo voy a intentar contar así. Yo estaba trabajando 2 días pintando pasos de peatones, mi labor principal era abrir unos polvos, que era un peróxido, echarlos, ese polvo era ultra contaminante, ultra tóxico. Os lo puedo mencionar después. Lo que me ocurrió fue que empecé a tener unos picores enormes en las piernas, de ahí, de esos picores enormes, obviamente con una jornada laboral de más de 11 horas, sin cobrar esos plus de 3 euros, de 3 horas, pues venga, que me lío. Picores enormes en las piernas, ansiedad, más picores, picor global, se me cierra la garganta, me mareo y me caigo. Acabo en el hospital y a los 2 días me expulsan de esa empresa. Bien, son cosas que traigo aquí porque yo he estado en mucho ámbito de los que nunca están aquí. De ese hombre ultramachista, de esos ámbitos laborales que no son democráticos, porque los ámbitos laborales que habitan nuestros conciudadanos no son democráticos. Y lo traigo aquí porque sé que voy a hablar, o que sin querer, o en el propio texto, puedo hablar con una rotundidad, una no humildad, que no lo quiero traspasar. Es más bien del contagio con ese tipo de discursos, pues esa necesidad de incidir. Porque ahí, en ese trabajo, vi la necesidad. Bien, ahora vamos a la segunda parte y os la abro, porque hay 2 formas de poder continuar. Sería, ¿qué queréis que continúe ahora hablando? ¿Sobre lo que está presente en el texto? Es decir, sobre los autores que presento en el texto, que los manejo, o sobre lo que no hay, sobre lo que está oculto y que ayer dije que también lo iba a decir. El sustrato religioso, credencial, que es lo que está presente, pero es invisible en este texto. Entonces, si rápidamente alguien me dice hacia lo invisible o hacia lo visible. Bueno, pues eso queda para luego, que se puede debatir mucho. Bueno, bien. Pues vale, aquí hay que partir desde una peculiaridad mía para entender desde el punto en el que estoy mencionando. Yo soy una persona muy sincrética, tremendamente sincrética y selectiva a la vez. Con lo cual, yo si me tengo que asumir con una genealogía de algún tipo de sujeto colonial o conquistador, yo me asumo, prefiero decir que soy mongol, porque me parece que cuadra más con esa visión expansionista que tengo, y sincrética, ultra sincrética. Venga, pues, creo que hay que explorar otro tipo de maneras también, y aquí me tiro a la piscina. Vale, pues sincretismo, pues exacto, un cristianismo primitivo, después deambulé por las mitologías paganas, por las mitologías muertas. Desde ahí, que fue en otro momento de mi vida, coincidió que me abrí más, entré a la lectura del Tao, entré a la lectura de, vamos a decir, lo budista, hice el Camino de Santiago, y vamos a decir que todo ese tipo de cosas me han marcado profundamente hacia la hora de que yo, cómo concibo hacia dónde voy. Lo del Camino de Santiago lo veo muy útil por una cuestión. Porque tú te vas caminando en base a una fe hacia un destino y te guías por señales. Yo lo que os voy a presentar aquí, o lo que hay en ese texto, son señales hacia un camino en el que seguir. No es nada más. Yo no os puedo... No es mi intención cronometrar cada paso, fijar cada paso. ¿De tiempo como...? Bien. Entonces, bueno, podría seguir continuando. Vamos a parar eso ahí. Claro, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿O cómo es como percibo yo lo religioso? Mejor, lo voy a explicar en un término de binomios. Para mí, por una parte, la religión, con formación histórica, yo la veo que es un sistema de control social, pero por otro lado, son prácticas de cuidados. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay blanco y negro. Entonces, desde ese punto es de donde yo quiero mirar a día de hoy hacia lo religioso o hacia ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando son prácticas de cuidados con potencial emancipador. Y es así, la lectura tiene que ser abierta y muy adaptativa, porque yo realmente lo que busco son cualquier tipo de cosas que nos permitan la liberación personal. Claro, soy un sujeto del mundo unipolar. Individualismo, para mí es una realidad el individualismo, pero es una oportunidad también, desde ese punto de vista. También vamos a decir que mi concepción de liberación parte sobre
se ha basado en todas estas creencias y en el sincretismo de compaginar esos distintos sistemas de pensamiento. Pero claro, ¿a qué me refiero con pragmática? Cuando estoy diciendo que caminemos hacia una pragmática de la liberación. En primer lugar, me remito a la escuela de filósofos norteamericanos del siglo XIX, de mitad del siglo XIX. Ellos lo explican mejor que yo, o sea, yo me he sentido identificado con ellos. En segunda parte, pragmática viene por qué depende de mí, qué está en mi ratio de actuación, dónde puedo incidir yo, como el sujeto que soy. Y lo mismo, y la tercera parte sería dónde puedo incidir. O sea, y ahí es una cosa que intento explicar levemente en el texto y creo que lo voy a repetir ahora. Que sería que considero que a través hay una serie de prácticas que todos realizamos. Todos comemos, todos nos vestimos, todos tenemos un refugio, una casa, una habitación, y todos necesitamos energía combustible. A eso lo he complicado, eso lo mencionaba Henry Thoreau, a eso lo he complicado y le he añadido el factor de movilidad porque lo considero vital y he tenido una estructura que me permite saber cuáles son esos puntos. Si compaginamos estas 5 cosas que os estoy diciendo con las 200 mayores entidades económicas a nivel mundial, hay una reciprocidad inmediata. Y si las comparamos, las 4 primeras que os dije, con las fortunas del Estado español, hay una reciprocidad inmediata entre alimentación, vestido y las fortunas del Estado español. Entonces, mi opinión es que desde nuestras prácticas diarias, o lo que quiero presentar yo cuando enuncio una pragmática, es vincular todo este dispositivo teórico, ideológico, con unas prácticas muy concretas. Y yo me he centrado específicamente en la nutrición. ¿Por qué? Porque creo, que es una cosa que tengo que también explicar, porque creo que es vamos a decir, que es un eje que recorre todo el sistema y que es clave para el propio sistema. Es clave de cara a la contaminación ambiental. Todos sabemos que el consumo de carne excesivo y en las condiciones que lo estamos haciendo es inviable. Y lo mismo, luego dentro del consumo de carne tenemos carne fresca, pero tenemos carne llena de aditivos y de conservantes, que todos esos aditivos y conservantes se fabrican en fábricas deslocalizadas que... A eso, claro, es una lectura densa a lo que os invito a hacer con el texto, porque hay que ir conectando y por eso hablo de los 3 planos, que no he podido llegar a explicar bien. ¿Por qué? Esto que estoy enunciando, lo enuncio pensando en un norte global. Lo primero porque yo, como individuo que ha nacido en el Estado español, hacia el ámbito en el que yo me siento válido para poder hablar, o a la gente a la que creo que puedo ayudar, es en este ámbito. El resto de las cosas tiene que ser adaptativo. Y me imagino que en ciertos contextos será muy fácil hacer la trasladación, pero en otros habrá que cambiar. Y entonces, ¿por qué en el norte global, y en especial en España? Porque yo propongo el decir, ver a la sociedad española como personas hechas consumidores, pero eso viene de la lectura de Samir Amin, cuando Samir Amin menciona economías hechas dependientes. Vamos a decir que es un gráfico que tampoco he querido imprimir, está en el texto, al final del texto, y yo soy de los que opina que a los españoles los han convertido en una sociedad hecha consumidora a raíz de la bajada del precio increíble de la carne. Que la carne en España, el cerdo, valga menos de 5 euros al kilo, cuando el resto de los cereales es inviable. Si en el gráfico lo vais a ver muy bien, sin esa capacidad de suministrarnos productos a un precio real irrisorio, con los daños que realmente tiene, no podríamos ser una sociedad de compradores. Y España es uno de los principales puntos en los que Alemania vende sus mercancías. Con eso me quiero referir, al intentar, a través de nuestras prácticas diarias, buscar las formas de separarnos del sistema y de cambiar, porque si nos seguimos centrando en el eje económico, yo quiero girarlo hacia el eje de los cuidados, hacia la comida, hacia la alimentación, todo eso puede pasar por la industria o no. Es nuestra decisión porque nosotros somos compradores, en todo momento. Y hacia ahí es hacia uno de los puntos que quiero ir, y bueno, ya no tengo más tiempo para poder explicar más cosas. Pero la noción es esa, y antes, como elemento final de cierre, me gustaría mencionar que si hay una cosa que consiguiese a la hora de hablar, que os incidir en vosotros, sería decir que de una vez tenemos que empezar a diferenciar lo que es un alimento de un consumible. O
tres partes. Un alimento con nutrientes, un alimento de cuya calidad no es especialmente nutriente, pero es un alimento fresco, y consumibles. Mientras sigamos consumiendo consumibles, eso tiene unos efectos sobre nosotros y sobre la sociedad. Y es permanente, por eso hablo lo de triangular, porque en la forma de pensar tenemos que triangular nuestras acciones diarias con todos los efectos que están desarrollando y con las cadenas que sabemos que están funcionando, porque yo todo lo que he hecho para llegar aquí me he basado en gente y no he querido actualizar los datos porque todo esto ya estaba mencionado en los años 80 y en los 70 y en los 90 o mucho antes. O el propio Henry Thoreau criticando en el siglo XIX la estupidez del trabajo en una sociedad capitalista plena como era ya la incipiente norteamericana. Entonces, eso es lo que quería presentaros y muchísimas gracias por el tiempo extra que me habéis dado. Siguiente propuesta, Antonio de Diego González. Islam periféricos, mirad desde una perspectiva de economía. Cuando quieras, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias a la organización por este evento, por dejarnos pensar en plural, ¿no? Y bueno, lo que yo quería proponer era una cosa en la que Ramón ha hablado esta mañana de las narrativas de la historia, ¿no? Y entonces, digamos que yo me vi interpelado cuando realicé mi tesis doctoral sobre el tema de las narrativas del Islam. ¿Por qué? Porque yo venía de un ámbito que era la filosofía y después la historia, en la que el Islam se nos vendía en un paquetito. Y el paquetito siempre llevaba una fecha de caducidad. Es decir, cuando hablamos de Islam, normalmente tenemos dos visiones. Una de esplendor y otra de progresiva decadencia. Entonces, a este punto fue cuando empecé a plantearme, ¿realmente hay esa decadencia en el mundo islámico? ¿Realmente hay ese esplendor en el mundo islámico? Y esa fecha esa fecha de caducidad es lo que se plantea con 4 tópicos fundamentales, ¿no? Que escuchamos en los medios de comunicación, que escuchamos en determinados ambientes. El primero, que parece que el Islam es monolítico. Cuando hablamos de Islam, todos los musulmanes y todo el Islam es igual. El segundo, que por supuesto el pensamiento islámico murió con Al-Ándalus. Eso es algo que, digamos que en filosofía es dogma. En filosofía, en la facultad de filosofía, no se estudia un pensamiento islámico más allá de Al-Ándalus. Se cierra el libro, la mayoría de los manuales acaban ahí y después dan un salto vertiginoso hasta el siglo XX, o finales del siglo XIX. Tercero, una cosa que es realmente problemática es que nos digan cada 2 por 3 que hace falta un Lutero musulmán. Esa afirmación rotunda de los politólogos, necesitamos un Lutero musulmán, la reforma musulmana. Y lo último es la primacía que tienen los musulmanes de nacimiento sobre los conversos, pero no solamente musulmanes de nacimiento, sino musulmanes etnizados. Lo que hablaba también Ramón, y que yo pude constatar en África, que por ejemplo para muchos musulmanes de territorios que están etnizados, hay otras partes que no son musulmanes. Si yo lanzas una pregunta de cuáles son los países con más población musulmana del mundo, bien, aquí este es un buen foro para poder hablar. ¿Y el segundo? Nigeria, también. Nigeria tiene cerca de 60 millones de musulmanes. Estamos hablando de un problema muy serio a la hora de lo que se trata, por ejemplo, en esta facultad y en otras tantas facultades. Un Islam reducido al territorio y al texto. Un Islam textualizado y territorializado. Un Islam reducido al territorio del MENA, al Middle Eastern and North Africa. Los que están fuera de ahí no son musulmanes o no son musulmanes, como le gusta decir a los filósofos, de verdad. Porque claro, hay musulmanes de verdad y de mentira, ¿no? Esto hace que en todas estas cuestiones entren en una vorágine y que llegue al segundo nivel de expertos, porque primero tenemos a esos arabistas que solo se fijan en textos, en lenguas muertas, etc. El segundo nivel son los politólogos, que son todavía peor, porque se dedican a todavía hacer autopsias de la realidad, ¿no?
Entonces hacen una autopsia, todo cuadra muy bien, tal, y siempre acaban. Y un tercer grupo son esos musulmanes que ya están completamente imbuidos por la modernidad, ¿vale? Para poder entender esto hay que hablar, supongo que sabéis quiénes son Mohammed Abdu y Rashid Ridda y Jamal ad-Din al-Afghani. Si escucháis en círculo Muslim Progress, os van a decir que son los grandes renovadores del pensamiento islámico, pero realmente son los grandes colonialistas, el peligro que supone porque han destrozado cientos y cientos de epistemes propias dentro del Islam. Porque os dejaré caer una cosa, el Islam no es una episteme en sí, el Islam es un container de epistemes, de identidades y de marcadores de identidad. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque os voy a poner dos ejemplos rápido. Uno es con el tema de las ortodoxias y heterodoxias. Esto es un tema muy recurrente en el Islam. ¿Quién es ortodoxo? Os dirán los especialistas con pajaritos, dirán, bueno, por supuesto, son los suníes que siguen. Bueno, sería muy discutible. Igual que si dijéramos, es que son tal grupo, ¿no? Realmente el Islam es una ortopraxis. ¿Qué significa una ortopraxis? Es una ortopraxis plástica. Ortopraxis que cumpla 5 pilares y que después tenga una serie de marcadores identitarios añadidos. La escuela jurídica, la tradición que sigas, la tariqa que sigas, etc. ¿Qué pasa? Que también se nos cuenta que el ijtihad o el esfuerzo legal interpretativo finalizó en el siglo XIV. Afortunadamente, Wael al-Hallaq, de la Universidad de Columbia, ha sido capaz de mostrar que eso es falso. Y vamos, yo puedo traer fatuas de 1910 autorizando el uso del coche hechas en Senegal. O para pagar el zakat, la retribución legal que todo musulmán cumple una vez al año, con ese elemento. Es decir, hechos en Senegal, hechos en Indonesia, hechos en Malasia, no necesariamente hechos dentro del territorio mina. ¿Okay? Entonces, lo que hay que hablar es que realmente con el sultanato otomano se produce una modernidad islámica auténtica. Esto, por ejemplo, Armando Salvatore lo ha dejado bastante interesante. Un proyecto de modernidad y con cánones de marcar territorio y de expulsar, por ejemplo, para el mundo este de Oriente Medio, del MENA, no cuentan todos los procesos del subcontinente indio. No cuentan los procesos en el África subsahariana. Normalmente en una facultad no se enseña quién es Dara Shikoh o nos enseña quién es Ibrahim Niasse. Y aquí es donde entra el sufismo, porque todos tenemos en la mente la imagen del sufi, Mevlevi dando vuelta y borracho de amor. Como diría un musulmán, alhamdulillah, muy bien. Pero hay un punto más, y es el sufismo que se conoce como neosufismo. Hay muchos musulmanes que les sientan muy mal el término neosufismo, porque supone enfrentarse con la idea también romántica de que el Islam es uno y que siempre es igual, que permanece inmutable, y el Islam cambia. Y el neosufismo surge precisamente en las periferias del Imperio Otomano. Surge en el subcontinente indio con Sirhindi. Surge en la Argelia, en el Magreb, de Muley Suleimán y de Sheikh Tijani. Surge, por ejemplo, en las periferias del Kurdistán, con los Kadazelis de los otomanos, que le plantan cara a la política burocrática. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que los heterodoxos para el establishment a veces son los más ortodoxos. Yo ponía el caso aquí del tema de mi tesis, que fue la tariqa tijanía en África Occidental, en Senegal, Mauritania, Nigeria. Cómo ha sido cuestionada por los grupos, por ejemplo, del salafismo o los modernistas musulmanes han cuestionado porque dice que son arcaicos, son gente supersticiosa, usan talismanes, usan epistemes que son tradicionales, son epistemes tradicionales que funcionan para ellos porque dan un sentido a su forma de conocer, a su forma epistemológica. Y precisamente el cuestionamiento de esto decían, es que usted vive quiere vivir con una idea que no se hace apta porque tenemos que ser egipcios del siglo XIX. Paréntesis, Mohammed Abdu era francmasón.
¿Habrá grupo más moderno que la masonería creada en Francia en el siglo XVIII? ¿Qué Islam nos están planteando? Pues, por ejemplo, el tema de la tijanía fue capaz de coger esos elementos tradicionales, esas epistemes, y respetar las epistemes locales, especialmente en el proceso que se vivió en el siglo XX, que se conoce como Faida, la comunidad de Ibrahim Niasse, que fue capaz de incluir bastantes grupos dentro del mundo africano, subsahariano, y el punto interesante fue que respetó las epistemes de origen. Por ejemplo, yo aquí pongo el caso, lo tenéis en el texto, el caso de los Yoruba de Nigeria. Son famosos, todos los conocemos, por su vertiente en América, con el tema de la regla de Ocha, el Ifá, etc. Sheikh Ibrahim Niasse, cuando encontró a esta gente, no les dijo, dejad de creer en estas cosas, dijo, Sunna es esto, pero tu conocimiento podemos adaptarlo a lo que es la Sunna, es la tradición islámica. ¿Cómo conseguimos adaptarlo? Pues haciendo un esfuerzo interpretativo, trabajando con traducir conceptos, pero no apropiándose o pisando el concepto. De hecho, el Islam siempre ha sido un poco esponja. Pensad que el Islam nace de una sociedad de camelleros. El Islam nace con camelleros que no tenían una cultura, digamos, marcada. Eran gente que no tenían, que al lado del mundo siriaco era bastante, le faltaba fuerza. Y sin embargo, lo primero que hicieron los musulmanes, esas primeras generaciones de musulmanes, fue asimilar esos elementos, pues, del mundo grecolatino, y se convirtieron en los transmisores y los difusores, igual que en Al-Ándalus. Bueno, esto os daría para mucho más, si queréis en el debate lo podemos tratar. El otro punto, y ya termino, es el tema de la legitimidad de los otros, de los conversos. Porque los conversos, que son calificados por gente no muy lejanos, y aquí enfrente, no en esta universidad, pero sí enfrente, tenemos a un señor que dice que los conversos son la quinta columna del Islam, que son neoconversos, que son mentiras. Imaginaros lo que significa eso, porque hay otros señores que están creando todo un discurso de decir, es que el discurso del converso es menos válido porque no tiene legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad? Lanzo la pregunta. ¿Cuál es la legitimidad epistémica de un musulmán? ¿Tiene un converso la misma legitimidad que un musulmán de nacimiento en generaciones? ¿Tiene la misma legitimidad de discurso que una persona que tiene una mentalidad totalmente moderna, pero que presume de ser musulmán? Sería una lanzar pregunta. Y bueno, pues el caso, por ejemplo, es muy paradigmático de los conversos españoles. Los conversos españoles tienen una gran producción intelectual crítica. Citaríamos, por ejemplo, a Abdelmumin Aya, Abderrahman Manan, tenemos los trabajos pues, que han realizado Hashim Cabrera, conversos que han replanteado la realidad española, que han trabajado desde su identidad local con el Islam, como no algo ajeno, sino como algo propio, como algo incorporizado, porque esa es la parte que la modernidad islámica y los musulmanes modernos eliminan esa posibilidad, ¿no? Entonces, igual podía después contaros el caso de los afroamericanos que se convierten después de Nation of Islam, a través de la Tariqa Tijaniyya, ¿no? Pero como tengo que concluir, lo único que diré que es que tenemos que plantearnos más bien en la línea que Boaventura de Sousa nos dice, que tenemos que conseguir una ecología epistémica. El Islam se ha dado normalmente durante la historia en ese aspecto. Y deberíamos plantearnos también esa idea de, yo os lo dejo ahí caer para el debate, del Islam como container, y no como esencia, sino como container de identidades. Y muchas gracias. Gracias, Antonio. Continuamos con Lucía López Arias, Repensando Palestina, que lo conseguiremos por la tarde. Una crítica decolonial a la paz liberal del proceso de Oslo. Vale. No la voy a poner al final. La traía, pero la voy a utilizar para mí y ya está. Bueno, nada, que lo primero, muchísimas gracias a la organización por crear este encuentro y por permitirme a mí
participar aquí. Lo que voy a traer muy brevemente es, de alguna manera, un poco lo que sería el marco teórico de mi tesis, que está en curso. Yo hago una crítica a la cooperación internacional española con Palestina, concretamente a los proyectos de construcción de paz y el papel de la sociedad civil allí, pero aquí lo que traigo pues un poco más la crítica a lo que fue el modelo hegemónico de construcción de paz liberal que guió los acuerdos de Oslo entre Palestina e Israel, porque yo vi que de alguna manera los acuerdos de Oslo era lo que estaban condicionando políticamente todo el tiempo la cooperación internacional. Básicamente este modelo liberal de construcción de paz en Palestina, es decir, el proceso de paz en Palestina, lo que se basó fue en promover unas instituciones democráticas y una economía de libre mercado, destinó ingentes cantidades de dinero a todo esto, mientras la ocupación continuaba y mientras la colonización continuaba. Como, bueno, yo en mi tesis utilizo un poco también, claro, el marco decolonial, pues pensé, digo, bueno, pues en Palestina existen, digamos, veo que existen dos lógicas de colonialidad. Una es la que he conocido, la de apropiación, violencia extrema, la ejercida por Israel, que se manifiesta de una forma brutal de violencia estructural y de racismo, que algunos denominan ya, estamos denominando como un sistema de apartheid, que podemos hablar más adelante. Así que tenemos, por un lado, este proceso de colonización brutalmente violento, ejercido por Israel, y, por otro lado, una lógica de colonialidad, de modernización, desarrollo, que es la ejercida, sobre todo por los donantes internacionales, a través de este modelo hegemónico de construcción de paz, de la paz liberal. La paz liberal es un concepto importante en mi tesis, es un concepto analítico, instrumental, que utilizo en mi tesis, porque es que cuando topé con él dije, ya está, esto es lo que se está construyendo en Palestina. No voy a entretenerme mucho en el concepto, pero sí un poco dar la idea. Bueno, proviene de las teorías liberales de las relaciones internacionales, podríamos casi remontarnos a la noción de la paz perpetua de Kant, pero tiene su fuerza, gana su fuerza en los 70, y básicamente la paz liberal, o a veces casi de forma de sinónimo la paz democrática, lo que vienen a decir es, entienden que un Estado democrático, liberal, de economía de libre mercado, son menos, aquellos estados que tienen este régimen político y económico, son menos propensos a entrar en guerra, son más pacíficos entre ellos, porque claro, hay unas relaciones económicas, que entonces ganan unos beneficios, ¿no? En esta relación, entonces son más, si entran en guerra van a perder estos beneficios económicos. Esto es un poco la idea, y entonces, claro, lo que ocurre a partir del fin de la Guerra Fría es que este modelo liberal de construcción de paz un poco se abandona la noción realista en las relaciones internacionales, en este mundo bipolar. Hay ahí una gran transformación en el mundo, ¿no? Geopolítica, como decíamos antes, en las relaciones internacionales. Y básicamente esta noción liberal de la paz es la que guiará las operaciones de construcción de paz en el mundo entero. Como decía antes Randolfo, hablaba de un modelo democrático y lo que se basan es en exportar un modelo democrático concreto, el occidental, a aquellos países que estaban destrozados por un conflicto y que había nada, pues ahora lo que vamos a hacer es construir sociedades enteras, construir estados y liberar esas economías, porque claro, todo este proceso tras el fin de la Guerra Fría, como se dijo antes, pues viene entra un modelo neoliberal, económico neoliberal brutal, ¿no? Esto que implica una forma de intervencionismo en los asuntos políticos internos de otros estados brutal y como una forma de neocolonialismo clarísima. Y esto, pues, otra vez lo mismo. Es lo que yo vi que se estaba aplicando en Palestina. Y el concepto en realidad de la paz liberal no llegué a él tanto por el liberalismo en las relaciones internacionales, por el estudio del liberalismo ahí, sino por sus críticos, ¿no? Por los críticos, los estudios críticos que surgieron también tiempos tempranos, en los 90, sobre esas operaciones de construcción de paz, que hay como un poco dos corrientes, aquellos estudios más críticos con la paz, o estudios críticos sobre la seguridad, o estudios ya directamente de coloniales, que analizan todo ese legado colonial de este modelo hegemónico, de este, digamos, marco
ideológico de construcción de paz. ¿Cómo se ha trasladado todo esto, esta parte ideológica palestina? Bueno, para mí hay ese marco ideológico que crea todo un marco estructural, normativo, sobre el terreno, que, como os dije, se complementa cuando no legitima todo el proceso de ocupación y colonización israelí. Voy a plantear 3 dimensiones y, vamos, van a ser pinceladas. Todo esto, cada una de sus dimensiones da para 4 tesis. Pero bueno, voy a plantear la parte política, la parte económica y la parte territorial. En la parte política, lo que os decía, esa idea de construcción de estados, pues en Palestina, ¿qué se aplica? La construcción de un pseudogobierno, no hay estado, de un pseudogobierno, que es la Autoridad Nacional Palestina, que es, otra vez, desde los donantes internacionales, envían cantidades ingentes para la financiación de esta especie de protogobierno, sin ningún tipo, para construir, para promover la democracia en Palestina, sin ningún tipo de soberanía, ni política, ni económica. Y lo que es peor, bajo el principio de priorización de la seguridad de Israel. La seguridad de Israel es primero, antes que la democracia en Palestina. Entonces ahí hay una contradicción brutal de que al tiempo que dicen que están promoviendo la democracia, están poniendo poderosos obstáculos para conseguirla. En estos paneles que hay aquí fuera, uno de ellos explica muy bien esto que os digo sobre la cuestión de priorizar la seguridad de Israel, que implica dar más dinero para una policía palestina que reprima la resistencia interna contra la ocupación, y no solo la resistencia armada, sino toda resistencia que al final se oponga al proceso de Oslo. En el plano económico está lo que se llama el Protocolo de París, que, digamos, de alguna manera es la adenda económica a los acuerdos de Oslo, el Protocolo de París del 1994, y regula desde entonces todas las relaciones económicas entre Israel y Palestina. Lo venden que va a promover el desarrollo en Palestina, básicamente lo que hace es mantener el sistema económico asimétrico y colonial que ya venía manteniendo Israel. No cambia nada, o sea, a todas luces no es favorable, no ha sido favorable desde entonces para los palestinos, y no me voy a meter en los detalles en qué aspectos, cómo se materializa, en qué aspectos. Y por otro lado también la parte, esta dimensión económica, hay una parte importante, y es cómo provoca una normalización de Israel, una incrustación de Israel económica en la región de Oriente Medio que favorece a su economía, a su comercio. Los países árabes hasta entonces ejercían un boicot económico a Israel. Con el Protocolo de París todo esto se acaba y Israel tiene más mercado donde expandirse, ¿no? Hay importante esa cuestión. Y luego la parte territorial, bueno, los acuerdos de Oslo esencialmente fragmentan el territorio de Palestina. El mapa de Palestina es un poema, o sea, dividen Palestina en 3 áreas, A, B y C, es que, bueno, no me puedo meter porque no me queda mucho, ¿no? Dividen Palestina en 3 áreas, lo que llaman la área A, en la que la autoridad palestina, este protogobierno sin soberanía, va a tener control administrativo y de seguridad, pero interna, no de las fronteras del territorio. La zona B, donde la autoridad palestina va a tener la administración civil, pero no el control de las fronteras. Y la zona C, que es directamente las colonias, las zonas militares, que el tanto por ciento del territorio de la zona C, que ahora no me sé el dato, ¿cómo era? En Cisjordania, el 13%, que termina siendo el 13% del territorio de Palestina. O sea, Palestina queda absolutamente fragmentada por el acuerdo de Oslo. Otra cuestión es que no define unas fronteras. El proyecto sionista es un proyecto todavía sin acabar. A Israel le interesa perfectamente que no se definan las fronteras. Oslo no las definió, porque claro, le interesa porque así se sigue expandiendo. Ellos siguen expandiendo y construyendo colonias. Y relacionado con esto, pues permite el aumento de las colonias, que eso realmente de facto es lo que ha ido pasando. Todo el mundo está de acuerdo con que las colonias es el principal obstáculo para la paz, pero Israel sigue. Tenía la presentación, y en la presentación lo único que tenía, digo, bueno, la pongo para final, una gráfica que es tan evidente, porque es una gráfica desde 1977 hasta la actualidad, un aumento constante, lineal, del número de colonos y colonas que están entrando en los territorios ocupados. No hay picos de que han parado. Vale, me paran. Pues ya está. Esto simplemente era un poco para decir cómo el acuerdo, cómo todo este marco ideológico de la paz liberal construye este marco estructural que legitima la ocupación. Bueno, ¿cómo salimos todo esto? Las propuestas un poco, las alternativas,
la decolonialidad, al fin y al cabo, ¿no? Propuestas decoloniales a esta paz liberal. Lo primero, y bueno, es un poco muy evidente en este foro, pero cuando hablamos del tema de Palestina parece que alguna gente no lo tiene tan claro, lo primero es empezar a ver la cuestión palestina como una cuestión colonial. Y digo que no parece tan claro porque mucha gente todavía sigue trabajando en la lógica de que hay un conflicto entre dos naciones, entre dos pueblos, en que hay una simetría y que esto va a funcionar con unas negociaciones. Eso es Oslo, de hecho. No, aquí hay que empezar a ver la cuestión colonial. Hay un pueblo, hay un opresor, un Estado opresor, hay un pueblo oprimido que está resistiendo con una legítima defensa, etcétera, ¿no? Lo primero, empezar a ver la cuestión desde una perspectiva colonial. Lo segundo, lo que llevo haciendo estos 15 minutos, rechazar Oslo, rechazar los pilares fundamentales de Oslo, o por lo menos aquellos que han creado este marco estructural, ¿no? Lo tercero, lo ponía aquí, recuperar el relato histórico palestino. ¿Qué significa esto? Que Oslo también lo ha borrado. Es lo que ha hecho el compañero José en su tesis, por ejemplo, es hablar de la Nakba. Ayer se habló de la Nakba, ayer que se cumplía el 70 aniversario de la Nakba. Es recordar que la ocupación no empieza en 1967, que la ocupación y la limpieza étnica empieza antes, en 1948, eso es la Nakba. El proceso de Oslo la niega, ahí está, de hecho, el derecho al retorno de los refugiados, que Oslo, otra cuestión que no deja, que no habla, no plantea, dice, lo dejamos para las negociaciones finales. Hasta que no se dé solución a la cuestión de los refugiados no habrá paz. Una cuarta estrategia que se me ocurría, pues era, decía, repolitizar el sujeto histórico-político palestino. ¿Qué quiere decir con esto? No es que los palestinos estén despolitizados, hay una fuerte desmovilización, desde Oslo, es verdad, pero no están tan despolitizados, pero sí que tanto nosotros como ellos, el pueblo palestino tiene mucho que aprender de su historia de resistencias de base, cuyo mayor apogeo es la primera intifada, una organización política de base comunitaria brutal, de crear estructuras alternativas al sistema colonial, de nos cierran las universidades, creamos comités de educación, no nos dejan entrar a alimentación, creamos comités agrícolas propios. Una forma de organización política democrática, horizontal, basada en la solidaridad y el comunitarismo brutal, que queda un poco, pero que no tiene esa fuerza que tuvo en su momento. Entonces eso ayudaría mucho también a romper con toda esta lógica de Oslo. Y para terminar, pues otra estrategia, básicamente, aunque parezca una redundancia, pero al final es comprometerse con las formas alternativas de resistencia, tanto económicas como palestinas, que nos están dando los propios palestinos, que nos están diciendo, oye, mira, yo estoy haciendo esta cuestión, por ejemplo, una de ellas, la más evidente, y en la que estamos trabajando y estamos con ella, es el movimiento de BDS, el movimiento de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Una llamada de los palestinos, del pueblo palestino, a la comunidad internacional, precisamente por el fracaso de Oslo, porque es como, yo no puedo seguir negociando con la parte más fuerte porque terminan imponiendo ellos y ya está, termino. Entonces, hace una llamada a que porque la comunidad internacional tiene un papel muy importante aquí y nosotros de sociedad civil también tenemos un papel muy importante aquí de presionar a estos gobiernos que metan sanciones a Israel, que rompan relaciones con Israel y que nosotros no consumamos productos israelíes que nos meten aquí en Europa. Y eso es básicamente un poco lo que dice el pueblo palestino. Ya está bien de negociar con esta gente, vamos a decirle basta, y un poco pues esta era la última estrategia de ese compromiso con esas formas alternativas de resistencia que ellos nos están proponiendo para romper con todo este modelo hegemónico liberal que se está promocionando allí. Ya está. Gracias. María Julia Costanzo Talarico nos plantea una propuesta sobre extracción de mujeres, la guerra contra las mujeres para el control del territorio. ¿Vale? Os voy a pedir perdón porque tengo una exposición en PowerPoint. Me han dicho que es una expresión muy colonial y muy vertical, pero lo siento, soy hija de mi tiempo y me ayuda mucho esta herramienta para recordar los conceptos. Bueno, y tú me ayudas, ¿no? Bueno, espera un segundo, Bueno, para contextualizar, como dije ayer, yo soy una doctoranda en agroecología,
una socióloga, y me ocupo sobre todo de resistencias desde los márgenes y en particular de resistencias ecofeministas. Y entonces, a la hora de enfrentarme con temas como la extracción agraria, se me quedaban un poco cortos algunos términos que no explicaban toda la violencia contra las mujeres. Entonces, de manera provocativa, estoy intentando de conceptualizar esta extracción de mujeres, que ahora vemos qué significa, y os pido perdón porque me doy cuenta que todavía tiene muchos límites, porque es una conceptualización un poco en curso. Entonces, bueno, antes de todo decir que esta conceptualización se basa sobre 3 hilones teóricos. Un primer momento donde hay la explicación de cómo funciona la lógica extractiva de todos los extractivismos, siempre contextualizando de los extractivismos de los procesos neoliberales, claramente. No hablo de los extractivismos a partir de hace 500 años con Colón, ¿vale? Entonces, los extractivismos neoliberales que funcionan cosificando la existencia humana y los territorios como si fuéramos todas y todos, y la naturaleza mercancías. Luego hay una segunda fase donde presento el extractivismo según la conceptualización del movimiento zapatista como una verdadera guerra contra los pueblos, donde hay un control del territorio, pero sobre todo un control de cuerpos, que no son cuerpos cualquiera, son cuerpos de mujeres. Y, por fin, la conceptualización de extracción de mujeres a partir de un concepto que ha elaborado Eduardo Gudinas, que es extracción. Gudinas explica que hay las extracciones, que son las extracciones de los recursos, y luego hay la extracción, que es la palabra latina, que es la violación de los derechos, que se cumple en algunos casos. Entonces, como bien nota Ramón aquí, hay extracciones también en ámbitos que no son de extractivismo. Entonces, yo creo que se queda corto este término. Por esto yo hablo de extracción a nivel simbólico, material e inmaterial. Y es una extracción de mujeres que es una explotación a nivel económico y una serie de abusos a todos los niveles. Aquí hay muchas animaciones, pero luego no tranquilo, ¿vale? Bueno, entonces, para contextualizar desde un punto de vista económico, yo utilizo el trabajo de Saskia Sassen. Esto para explicar que yo lo veo, el extractivismo neoliberal lo veo claramente como un proceso de la actual economía neoliberal, y entonces, como tal, nutre el actual capitalismo avanzado con lógicas extractivas, sustituyendo el consumo de masas. ¿Qué significa esto? Que economistas de la sociología y sociólogos de la globalización nos explican que el capitalismo, en una fase precapitalística, se comió a todas esas economías pequeñas precapitalísticas. En este momento hay una destrucción de las estructuras capitalistas keynesianas por parte de este nuevo capitalismo avanzado que tiene esta lógica. Una lógica que entonces no es el consumismo, o sea, que el consumismo es muy presente, pero la lógica dominante es la extracción, y una lógica que produce un nuevo orden de extracción social. Y con esto significa que tenemos clases altas siempre más ricas y clases medias que se están empobreciendo visiblemente. Esto crea una polarización de las extremidades del espectro social y una reducción muy visible de este centro, ¿no?, de esta clase media. Entonces, lo que hago yo aquí es, basándome sobre 2 pilares fundamentales teóricos, que son el ecofeminismo, por un lado, es decir, la crítica a la mirada occidental y de sus 3 sesgos, que son androcentrismo, etnocentrismo y antropocentrismo, y, del otro lado, la crítica a la feminización de la naturaleza y a la naturalización de la mujer, y del otro lado utilizo la economía feminista. La economía feminista que nos explica, como Cristina Carrasco nos explica, que hay una falsa autonomía del sistema económico, esta independencia del sistema económico que realmente se basa sobre el trabajo ninguneado y no remunerado de las mujeres, el trabajo de los cuidados. Y entonces, a partir de esto, intento ir más allá de esta. Es una definición de Alberto Acosta. Yo vengo de
recientemente de un congreso, que fue un congreso sobre extractivismos la semana pasada, donde se hablaba del extractivismo como esto, ¿no? Extracción de recursos, ya está. Y me criticaron mucho este trabajo por esta razón, ya lo digo. Sí, como esto, otra cosa no hay. Extracción es extracción de recursos naturales y no procesados para exportarlos. Sin embargo, el mismo Alberto Acosta nota que el extractivismo utiliza un mecanismo de saqueo y apropiación colonial. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con la conceptualización de Grossfogel cuando habla de extractivismo epistémico. A partir de esta conceptualización de la nativa Betasamosake Simpson, he conseguido decirlo, que habla habla de extractivismo cognitivo, o sea, de que estamos hablando aquí, ¿no? Que nosotras y nosotros vamos en las comunidades indígenas, extraemos sus ideas y luego volvemos a la universidad con estas ideas originales y competitivas, olvidando que realmente no son nuestras ideas, ¿no? Entonces, esto porque ella dice, hay una manera de pensar dentro del extractivismo, no es solamente una extracción de recursos, y como dice siempre el amigo Ramón, es una forma de ser y de estar al mundo, es una ontología, una forma de existir que crea un sistema de valores. Y estos sistemas de valores yo personalmente lo veo totalmente semejante con las tácticas de guerras. De hecho, se habla de destrucción de la vida en todas sus formas, pero también hay muchas autoras y autores que hablan de la misma visión. Vandana Shiva, por ejemplo, habla de cultura de la muerte, hablando de una violencia intrínseca que manipula las personas y la naturaleza. Habla de monocultivos de la mente como que no son capaces de reconocer las diversidades y la biodiversidad, sobre todo. Luego aquí hay un amigo, Guillamón, en este caso activistas de Entre Pueblos, que habla de rasgos puntuales y sistemáticos en el control de los territorios. Sibeki, el año pasado Sibeki, utilizando la conceptualización del movimiento zapatista, habló de cómo el extractivismo se comporta como una guerra mundial desde los de arriba, que son las multinacionales y los estados, contra los pueblos para el control del territorio. Y por fin, aquí tenemos una herramienta que es muy útil a veces, que es de Global Witness, que es una lista de la muerte, cuántas personas mueren al año por este sistema extractivista. Y entonces entonces se reconoce, el mismo Eduardo Gudinas reconoce que en algunos extractivismos la violencia no es una consecuencia, es una condición necesaria. Entonces esto se reconoce a nivel académico, también en determinados ambientes esto se reconoce. Sin embargo, estos muertos abstractos, por ejemplo, de Global Witness, son sobre todo hombres, nos dicen. Es que mueren más porque están en primera línea. Entonces la crítica es, no es verdad que son en mayoría hombres. Es que muchas veces hay feminicidios normales que no son contados como feminicidios dentro de esta guerra. Y entonces yo digamos, de manera provocativa, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que aceptamos que la violencia en algunos casos es condición necesaria y por qué no queremos aceptar que esta violencia no es una violencia cualquiera? En la mayoría de los casos es una violencia sexual hecha de abusos en varios niveles contra las mujeres, porque las mujeres, controlando los cuerpos de las mujeres, se controla el territorio. Y para poder conceptualizar esto, como hizo Dora ayer, yo utilizo la Aurarita Segato, que habla de guerra contra las mujeres. Ella habla en ámbito de guerra, pero que realmente es sorprendente cómo aquí se aplica tranquilamente su conceptualización. Se utiliza la violencia contra las mujeres como una victoria sobre la moral del antagonista, una destrucción moral, porque claro, se utiliza la retórica que si no se defienden las mujeres, sus pueblos, es que ni son capaces de defender a sus mujeres, entonces no merecen que se puedan defender. Entonces, por suerte que hay otras, no solamente Global Witness, también otras organizaciones de activistas, mujeres, que efectivamente visibilizan cómo hay mucha violencia y que en la mayoría de los casos es lo que domina. Por tanto, ¿cómo conceptualizo extracción de mujeres? Esto lo leo.
fenómeno de dominación de los cuerpos de las mujeres, al igual de las materias primas, como objeto de explotación, porque al extraer las funciones vitales de esas mujeres, son extracciones que también son simbólicas, materiales, que las mujeres representan dentro de las colectividades. Entonces, aquí, siguiendo con la conceptualización de ese gato, vemos como entonces la violencia, esta extracción de mujeres es una estrategia deliberada. Nos dicen, es que la violencia de las mujeres es un efecto colateral. No, yo no lo creo. Yo creo que la violencia contra las mujeres es una estrategia deliberada, como dice ese gato. Es una manera para controlar el territorio, para crear inseguridad, y se hace esto mediante ejecución de atrocidades, profanación de lugares de culto y sobre todo la estigmatización, porque la violencia está abstracta contra las personas, es una violencia que pobrecitos la han sufrido. La violencia contra las mujeres, hay alguna mujer que la ha provocado, porque seguramente, que ¿por qué estaban allí? ¿Por qué no se han encerrado en casa? Entonces, esta digamos que yo creo que es una de las partes peor. Y bueno, aquí sigo, porque, bueno, allí en el Congreso de Extractivismo hablé en particular del caso de Cajamarca en Perú, un caso que yo he analizado con la colaboración de unas amigas de una organización que se llama Demos. Son activistas para los derechos de la reproducción social, para la reproducción y los derechos sexuales de las mujeres. Porque aquí, en esta zona, hay, digamos, esta mina en Cajamarca, que es un megaproyecto, se llama Conga, de una empresa extractivista de Estados Unidos, y aquí pasan cosas brutales. Y entonces, al hablar con ella, cuando la conocí, yo llevaba un tiempo reflexionando sobre la extracción de mujeres, y ella contó la historia y las historias, sobre todo de muchas mujeres, y se me puso la piel de gallina porque digo, mierda, entonces la conceptualización es real, no es una cosa que me imagino, es que realmente hay lugares donde está pasando. Entonces, ¿qué pasó? En la zona de Cajamarca, que es una zona, a vocación rural, donde se convenció a la gente que claramente la ruralidad es una cosa que no está bien porque es una cosa retrógrada. Entonces, para convencer a la gente, intentaron convencerla que llegaba el progreso. Pero la gente, el 80% de la población, no estaba de acuerdo porque destruía su territorio, porque allí hay muchos grupos indígenas que tienen esta visión muy conectada con el territorio, ¿no? Y que entonces resistió a este proyecto. Y entonces empezó la militarización de la zona, con paramilitares y mucha violencia, y sobre todo mucha violencia de género. Y entonces, ¿qué pasó? Que este proyecto dividió la gente, bueno, las personas que llevaban este proyecto, las personas que llevaban el proyecto de Conga, intentaron persuadir sobre todo a los campesinos con estrategias machistas. ¿Cómo? Desde un lado, en un primer momento, se intentó dividir la gente entre la gente que apoyaba el proyecto con el trabajo y regalías, y marginalizando a la gente que no quería apoyarlo. Y en un segundo momento, como explica mi amiga Casani, que es la que ha conceptualizado todo esto en el caso de Cajamarca, utilizaron acciones abiertamente machistas. Y la primera es la más clara desde un punto de vista simbólico, porque muchos hombres abandonaron el trabajo de campo porque había gente que le decía, pero hombre, que la resistencia sí, pero que tu mujer que está resistiendo, bueno, pero tú tienes que mandar, tú eres el hombre, tú te tienes que distinguir. Y para que esta distinción tomara lugar, le ofrecían trabajo. Este trabajo creó una diferencia económica entre hombres y mujeres. Y dentro de la pareja aumentó la violencia de género. Cuentan las activistas dentro de estos grupos que muchos de estos hombres el dinero que ganaban lo utilizaban para emborracharse y luego volver a casa y pegar a las mujeres que habían estado durante el día cuidando y resistiendo. Y entonces esto es uno.
abandonar el trabajo de campo, en el campo significa, de un lado, toda esta violencia, pero también carga laboral mayor para las mujeres y problemas de acceso, por ejemplo, al agua. Y luego hay las otras estrategias que hemos visto, el secuestro de chicas jóvenes para crear un entretenimiento para los mineros, el chantajeo constante contra las mujeres, que te he escuchado en otra charla sobre México, que le escriben a una activista: te voy a violar a ti, te voy a matar, pero antes te voy a violar y te voy a violar a tu hija. Quiero decir, esto que es muy fuerte. Y luego, agresiones, abusos sexuales, y la estigmatización. Aquí he querido poner el nombre de una activista muy nota, no sé si aquí es nota, pero en mi ámbito es nota, Máxima Acuña de Chaupe. Ella es una lideresa extraordinaria que ha sufrido todo esto. Han llegado a hacerle cosas horrorosas y a matarle el perro, las ovejas, de todo, de todo. Y ella, por ejemplo, ha estado también en Sevilla el año pasado, gracias a Entre Pueblos, y para que ella pudiera venir aquí, tuvo que acompañarla su esposo, porque en la comunidad se veía mal que una mujer saliera sola. ¿Qué vas a hacer en Europa tú? ¿Y por qué? Entonces, esta violencia constante también, que está empujada por este mecanismo de el hombre que tiene que mandar sobre la mujer y la mujer calladita en casa, ¿no? Y por acabar, os prometo que acabo. Bueno, yo creo que aquí a mí me parece bastante claro que se utiliza la violencia contra las mujeres para controlar estos cuerpos y entonces los territorios, y para mantener la reproducción del sistema neoliberal. Entonces, porque como el extractivismo, en este caso es un extractivismo neoliberal, es un brazo del entero sistema. Entonces, yo lo que creo es que no es un impacto, no es un efecto colateral. Yo creo que este sistema necesita la violencia, y sobre todo la violencia sobre las mujeres, para optimizar los beneficios económicos, para ser rentable. Y creo también que esta no es una cuestión de académicos y activistas, esto es una cuestión de todas, porque es verdad que yo estoy hablando aquí desde mi posición de privilegio, pero tengo un móvil de manera maldita y lo uso mucho, y este móvil está hecho con coltán, y el coltán que se extrae en Congo está extraído en este lugar donde hay las mismas dinámicas. No puedo todavía jurar que sea así, pero porque no he hecho un análisis como en el caso de Perú, pero solo leyendo algunas historias de mujeres se puede notar que hay patrones comunes. De hecho, yo he querido hacer esta conceptualización y he acabado, porque es verdad que tenemos que buscar las alternativas desde abajo. Es esto que hago con mi trabajo, buscar alternativas desde abajo, pero entender que hay patrones comunes que nos están afectando a todas y que nos están volviendo a nosotras como las opresoras de otras mujeres que mueren para que nosotras podamos tener un simple móvil. La última de las propuestas es la que realiza Luis Sánchez Vázquez: ciencias de resistencia, monitoreos ambientales participativos como estrategia de counterwork en el proyecto Mirador en Ecuador. Pues, gracias, Antonio, gracias, Kiara, por la organización, por todo siempre también. Me toca una hora complicada, voy a ver si consigo conectar con vosotros porque estamos todos cansados. Yo también me voy a apoyar en la herramienta del PowerPoint, jerárquica y tal, pero bueno, lo hago también un poco para... Básicamente voy a poner fotos y gráficos. Yo os voy a contar, empiezo situándome. Yo soy investigador precario del Instituto de Paz y Conflictos de aquí de la Universidad de Granada, y durante 3 años fui investigador del Observatorio de Conflictos Socioambientales de Loja, en Ecuador. Sigo colaborando con ellos, soy profesor visitante allá. Entonces, hoy voy a presentar parte de mi investigación acompañando un movimiento de resistencia en el proyecto Mirador, en Ecuador, en base a unas claves concretas, porque hicimos muchos trabajos interdisciplinares, y voy a presentar lo
lo que ellos mismos denominaron ciencia de resistencia. O sea, quizá esto es extractivismo epistémico, es una idea de ellos, pero bueno, lo dejo claro desde el principio. ¿Puedes pasar? Contextualizo también el proyecto, porque yo trabajé en un par de proyectos allí. Este en concreto es Extrayendo Justicia, Extracting Justice, es un proyecto internacional con varias contrapartes en el lenguaje de proyectos internacionales. Digamos que participan universidades del norte, la Universidad de Estocolmo, la de Hamburgo, la de Carolina del Norte con Arturo Escobar, y participamos varias organizaciones del sur. Yo estaba en ese momento, yo era parte de las organizaciones del sur, es decir, de los que estamos allí trabajando en el terreno durante 3 años. ¿Okay? Y os cuento también un poquito mi trayectoria para contextualizar mejor. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, es decir, vengo de las ciencias experimentales, las ciencias duras. Hice un tránsito a las ciencias sociales a través de un doctorado en paz y conflictos y ahora me dedico a lo que es la ecología política, que básicamente son ciencias sociales, ¿no? Y soy neófito, estoy iniciándome en el tema de los estudios decoloniales, así que básicamente lo que voy a plantear son dudas y contradicciones que me han surgido a mí al plantear una nueva visión, ¿no?, sobre estos procesos en los que he trabajado. Rápidamente, para contextualizar un poquito, la zona de estudio es el primer proyecto de minería a gran escala en el Ecuador, se sitúa en el sureste del país, en una zona fronteriza con el Perú, donde hay un cinturón de cobre muy importante. Sí, esto lo voy a hacer rapidito. Es la zona de la Cordillera del Cóndor, que es una zona muy rica a nivel ambiental. Son las estribaciones de los Andes llegando a la Amazonía. Es un sitio brutal con una riqueza de la fauna y la flora tremenda. Y además también es territorio de la nacionalidad Shuar, que son los que se conocen como jíbaros. Aquí supongo que hay muchos antropólogos, sabéis de qué hablamos. Entonces hablamos de una zona con una gran riqueza ambiental y cultural, ¿no? ¿Puedes pasar? Y llega una empresa megaminera internacional, con lo cual se repiten todos los patrones del conflicto socioambiental extractivista, ¿no? En primer lugar, el despojo de los territorios a las poblaciones a través de compras irregulares y de figuras legitimadoras como la servidumbre. Y otra dimensión del conflicto, que es la que más me interesa en este momento, es el daño ambiental. Cuando yo trabajé allí todavía no había comenzado la explotación de cobre, pero como veis en la foto el daño ambiental ya era muy visible. Se estaba desbrozando todo el monte, haciendo desmontes de material y contaminando el agua. Simplemente con las obras de infraestructura ya todo el agua, bueno, no toda, pero algunas de las principales quebradas que utilizamos para consumo humano ya estaban contaminadas. ¿Okay? ¿Qué voy a analizar aquí? ¿Qué analizamos en ese momento? Primero, cómo la producción de conocimiento tecnocientífico oficial era un elemento clave en la configuración de relaciones de poder del conflicto. ¿Por qué? Porque todo lo que es la realidad ambiental de ese proyecto, los impactos ambientales, los daños, están determinados en base a un documento, que es el estudio de impacto ambiental, que lo produce la empresa. Es decir, la empresa subcontrata a una empresa consultora y dice qué daños se va a hacer ese proyecto y cómo los van a mitigar, ¿no? Luego eso lo controla el Estado. El Estado es el encargado de aprobar eso, ¿no? Es decir, lo que sería una herramienta de control de los daños ambientales se convierte en una herramienta de legitimación del megaproyecto, como ha trabajado muy bien Fabiana Lee en Perú, en el caso de Conga, por ejemplo. Ella hizo una investigación muy interesante. Otra cosa que analizamos en el proyecto de Extracting Justice es los procesos de consulta previa, libre e informada. Y cuando no se ha dado, como en el caso este que no se dio, otros espacios participativos que pueda tener la población local para expresar sus condiciones, sus visiones, sus protestas contra el proyecto. Entonces, miramos los espacios participativos que podía haber dentro del estudio de impacto ambiental. Y lo que resultó de ese análisis es que los espacios no eran participativos realmente, sino que se convertían en lo que Michael Powell llama rituales de verificación. Es decir, se trae a la población para que digan que sí, que todo está bien, firmen acá. Como decían allí, son simulacros de participación, porque además llaman a la población que está más cerca de las visiones promineras, es decir, estos son patrones clásicos en todo proyecto extractivista. ¿Puedes pasar, por favor? Esto entronca con un concepto muy potente que estamos trabajando ahora, que es el de la Corporate Science, que esto ha desarrollado Stuart Kirch. Bueno, él pone varios ejemplos y dice que son las prácticas que las grandes corporaciones hacen para producir conocimiento científico y legitimar sus visiones de la realidad. Él ha estudiado la industria del tabaco
la industria farmacéutica y ahora está estudiando la industria minera. Y dice que deliberadamente se contrata a científicos que producen conocimiento científico pagado por las empresas para... Obviamente no se puede negar el daño ambiental de un proyecto minero en un proyecto científico, no sería científico, pero sus objetivos son, por ejemplo, más sutiles, dificultar el acceso a la información, es decir, cuando la empresa produce el conocimiento científico, ellos tienen el control sobre ese acceso. Era muy difícil acceder a los informes del plan de manejo ambiental, por ejemplo. Generar incertidumbre, es decir, no pueden negar los daños de un proyecto minero, pero sí pueden generar incertidumbre como diciendo, bueno, quizá esta contaminación proviene de la granja de vacas que hay ahí arriba y no viene de la minera, porque como no hay trazos de cobre, es simplemente lodo, ¿sabes? Retrasos estratégicos en la publicación de informes. Cuando hay prevista alguna manifestación, alguna movilización, se van retrasando ese tipo de publicaciones de informes oficiales. Y naturalización de los procesos, que son procesos provocados por la empresa minera, pues dicen, por ejemplo, un informe que leí yo decía que las trazas de minerales que había después de la exploración se debían a prácticas de minería ancestral de la zona de los Shuar. Bueno, estas son las prácticas de la corporate science, ¿no? Y construye una realidad única y excluyente, lo que John Locke llama la single reality, que no es una realidad muy concreta que está legitimada por informes y estudios oficiales, ¿no? ¿Cómo se contrarresta esto? ¿Qué es la ciencia de resistencia? Pues son estrategias que están implementando allí la resistencia antiminera. El grupo con el que trabajábamos nosotros es un grupo muy interesante, se llaman CASCOMI, es Comunidad Amazónica, bueno, ya os pasaré los datos. Es una alianza interétnica de lo que Martínez Alier llama ecologistas populares. Es decir, es una alianza entre Shuar y campesinos y ganaderos mestizos que se unen en una lucha que nosotros concebimos como ecologistas, pero que para ellos es una lucha de sus formas de vida tradicionales. Eso es lo que Martínez Alier llama ecologistas populares, es decir, no es nuestro concepto de ecologistas, sino ellos están luchando por su forma de vida tradicional. Y ellos se dan cuenta de que el control de la producción de conocimiento tecnocientífico es muy importante para algunas cosas. Por ejemplo, para proteger algunos ríos, como para abastecimiento humano, ellos necesitaban mostrar informes oficiales, análisis de laboratorio de que esos ríos tenían una calidad. Y claro, ellos no podían pagar esos análisis de laboratorio. Entonces, ellos establecen diversas alianzas con distintas instituciones, por ejemplo, con ITEC, que es una ONG estadounidense, que tiene mucha tradición de trabajo con comunidades afectadas por minería, con Acción Ecológica, que es una ONG de Quito, una ONG ambientalista en Ecuador, de las más potentes, y con nosotros, con el Observatorio de Conflictos Socioambientales. Como nosotros teníamos una tradición, digamos, una trayectoria de trabajo en la zona, pues comenzamos a hacer este proyecto de monitoreo participativo de la calidad del agua de los ríos, para que ellos pudieran medir ellos mismos la calidad del agua y presentarlo ante instancias oficiales, ¿no? Los procesos que llevamos a cabo es una técnica que se llama la técnica de bioindicadores, que está totalmente validada por la comunidad científica y consiste en recoger de una forma muy simple, como veis ahí, con unas pincitas y una red que construimos nosotros mismos con ellos y ellas, y recoger una serie de bichitos que se llaman macroinvertebrados bénticos. Dependiendo del número y la clase de bichitos que salgan ahí, se construye simplemente ahí, en el mismo proceso. Esas fórmulas que veis ahí se hacen en un momento, sale un porcentaje y eso te dice qué grado de calidad tiene el agua. Entonces, es una herramienta de producción de conocimiento científico muy accesible para las comunidades en resistencia, ¿no? Y esto es lo que trabajamos con ellos. Esta era la técnica de bioindicadores para el agua, y luego teníamos otra técnica que esta sí es un poco más compleja, y que es, los bioindicadores son escarabajos coprófagos, y son muy interesantes porque estos escarabajos te dan una idea de la calidad general del ecosistema, la calidad no solo del agua, sino de todo el ecosistema. Y además hay especies tan específicas que solo aparecen cuando hay, por ejemplo, contaminación con metales pesados. Y esto para un entorno de un proyecto minero es súper importante, porque midiendo qué cantidad de escarabajos de un determinado tipo se puede saber si hay contaminación por metales pesados o no, ¿no? Esta es la herramienta de counterwork de resistencia que estamos trabajando con las organizaciones de allá. Entonces, yo aquí no voy a presentar conclusiones porque este es un trabajo todavía en proceso. Y como me estoy acercando a este marco decolonial, pues a mí lo que me surgen son desafíos, contradicciones, dilemas de cómo
continuar con estas investigaciones y cómo analizar estos resultados, ¿no? En primer lugar, el primer sentimiento que te sale es qué pena, ¿no? Que no ha servido, porque los resultados fueron muy limitados. Es lo que César Rodríguez Garavito y Boaventura de Sousa llaman la fragilidad de los procesos de resistencia, la fragilidad de los procesos emancipatorios, por varios factores, ¿no? Uno que vimos nosotros muy claro es la necesidad de una movilización política sostenida que esas comunidades muchas veces no pueden mantener. Es decir, ellos están en su lucha y la llevan de diversas formas. Pero, por ejemplo, participar en el proyecto de monitoreo para ellos consumía mucho tiempo, mucho esfuerzo y lo fueron abandonando de diversas formas, ¿no? ¿Por qué lo fueron abandonando también? Porque se dieron cuenta de que tenía efectos limitados a nivel judicial, por ejemplo. Ellos lo querían utilizar como ante instancias judiciales para demostrar que el agua estaba contaminada y la Autoridad del Agua de Ecuador no nos aceptó esos resultados como validados científicamente, ¿no? Entonces, pues es el primer sentimiento, ¿no? Que es fragilidad. Luego también cuestionar los propios procesos de participación, es decir, cuando nosotros decimos que estamos haciendo un proceso participativo con la comunidad, bueno, ¿qué es participación? ¿Quién participa? ¿Quiénes son las personas que están involucradas? ¿Qué es comunidad? ¿A qué estamos llamando cuando decimos comunidad? ¿Quién está participando realmente, ¿no? Entonces, esos son ya cuestionamientos míos o nuestros. Y otra contradicción muy fuerte que me surge, y más planteándolo desde este foro, es estamos entrando en las lógicas tecnocientíficas dominantes. Es decir, para poder contrarrestar estos informes y estas prácticas de la corporate science, necesariamente tienes que entrar en esas lógicas. Y ni siquiera una producción relativamente alternativa, como son los indicadores, ni siquiera lo validan, ¿no? Entonces, ahí te ves casi como en un callejón sin salida. Porque nosotros decíamos, lo interesante sería integrar los conocimientos tradicionales. Pero si no nos están validando ni siquiera esta técnica, ¿cómo van a validar una técnica con conocimientos tradicionales, ¿no? Una contradicción súper fuerte. Y ya por último, para acabar un poquito en positivo, pues además de todas estas contradicciones y este bajón que te da, ¿no? Cuando esto no sirve para mucho, también hay cosas muy bonitas y muy gratificantes. Es decir, la potencialidad de emancipación de estos procesos. Confrontas las visiones hegemónicas de la realidad, es decir, lo estás confrontando, lo estás llevando ante un juzgado incluso, y estás diciendo, esto es lo que está haciendo la empresa, esto es lo que proponemos nosotros. Visualiza rutas alternativas, es decir, en este momento no ha funcionado, pero quizás si trabajamos más por aquí puede funcionar. Y la diversificación e interconexión de las estrategias de counterwar o de resistencia, es decir, tenemos que tocar todos los palos. Es decir, las instancias judiciales, las manifestaciones en las calles, incluso la producción alternativa de ciencia. Y ahí lo dejo.